¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a analizar un tema fascinante, la historia y la evolución de las criptomonedas a lo largo del tiempo. La historia de las criptomonedas es una narrativa muy interesante de innovación tecnológica y económica. Desde sus inicios, con Bitcoin, hasta la diversidad de altcoins y aplicaciones descentralizadas que existen a la fecha, las criptomonedas han recorrido, sin duda, un largo camino. Toda esta historia se remonta a los años 80, con los primeros conceptos de moneda digital. Quizás uno de los conceptos de moneda digital más interesantes y más populares de la fecha fue DigiCash. David Chaum, el fundador y un verdadero pionero en criptografía, introdujo DigiCash al mundo, una de las primeras formas de dinero digital. DigiCash básicamente buscaba proporcionar transacciones anónimas mediante criptografía, pero su enfoque centralizado y la falta de adopción por parte de bancos lógicamente condujeron a su desaparición. La idea de DigiCash era revolucionaria, permitiendo transacciones electrónicas anónimas antes de que Internet se convirtiera en una plataforma omnipresente. Esta prueba de concepto lo siguió B-Money y BitGold en los 90. B-Money, propuesto por Wei Dai, su fundador, planteaba una economía de contratos y transacciones anónimas sin necesidad de un intermediario central. Por su parte, BitGold, ideado por Nick Szabo, propuso la creación de un sistema de dinero digital donde las transacciones fueran validadas y almacenadas en una cadena inmutable. Aunque estos sistemas no se implementaron, sentaron las bases teóricas para los futuros desarrollos como Bitcoin. Llegamos al año 2008, en donde Satoshi Nakamoto publicó Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, un documento que describe una solución al problema del doble gasto mediante la tecnología blockchain. Este enfoque totalmente descentralizado permitió transacciones seguras y verificables sin ningún tipo de intermediario. Nakamoto combinó conceptos de criptografía, teoría de juegos y redes distribuidas para crear un sistema robusto y también muy seguro. En enero del 2009, Nakamoto mina el primer bloque de la red Bitcoin, conocido como el bloque Génesis, que contenía un mensaje oculto: The Times, la fecha, 3 de enero del 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, que básicamente quiere decir The Times, la fecha, el canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. Esto reflejaba la intención de crear un sistema financiero alternativo al controlado por los bancos. En 2010 surgen las primeras plataformas de intercambio de criptomonedas, como bitcoinmarket.com y MTGOX. Estas plataformas permitieron a los usuarios comprar, vender, comerciar con Bitcoin, facilitando su adopción. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer altcoins como Litecoin, creada por Charlie C. en 2011, y Ripple, que introdujo un protocolo de pago rápido y eficiente. Estas altcoins ofrecían diferentes funcionalidades y mejoraban aspectos de Bitcoin, sobre todo enfocado a lo que es la transacción, la velocidad de la misma y la eficiencia energética. En 2014, MTGOX, que manejaba el 70% de las transacciones de Bitcoin a nivel global, fue hackeado, resultando una pérdida de 850.000 Bitcoins. Este incidente subrayó la necesidad de mejores medidas de seguridad y regulaciones en el espacio cripto. La caída de MTGOX tuvo un impacto significativo en la confianza del mercado, destacando los riesgos de seguridad y la necesidad de una infraestructura de intercambio mucho más robusta. En 2015, la introducción de Ethereum por Vitalik Buterin marcó un hito significativo al permitir la ejecución de contratos inteligentes. Estos programas autoejecutables abrieron nuevas posibilidades para aplicaciones descentralizadas, también conocidas como dApps, y finanzas descentralizadas, también conocidas como DeFi. Ethereum no solamente permitió transacciones de valor, sino que también facilitó la creación de aplicaciones que operan exactamente como fueron programadas, sin tiempo de inactividad, censura, fraude o interferencia por parte de terceros. Las ofertas iniciales de monedas, también conocidas en el mundo como ICO o ICOs, permitieron a los proyectos recaudar fondos vendiendo tokens. Esta forma de crowdfunding impulsó muchos proyectos blockchain, aunque también atrajo regulaciones debido a fraudes y proyectos fallidos. Entre 2017 y 2018 se lanzaron miles de ICOs, recaudando miles de millones de dólares, pero también resultando en numerosas estafas que llevaron a una mayor supervisión regulatoria. Las DeFi, por su parte, revolucionaron los servicios financieros al ofrecer préstamos, ahorros y seguros sin intermediarios, utilizando contratos inteligentes para ejecutar transacciones y operaciones de manera transparente y automática. Los problemas de seguridad, como hacks y estafas, han sido un desafío constante. Además, la escalabilidad sigue siendo un problema con redes como Bitcoin y Ethereum, enfrentando tiempos de transacción lentos y altas tarifas en momentos de alta demanda. Proyectos como Lightning Network para Bitcoin y Ethereum 2.0 han mejorado la velocidad y reducen los costos de transacción. A su vez, a medida que las criptomonedas crecieron en popularidad, los gobiernos y reguladores de todo el mundo comenzaron a desarrollar marcos legales para proteger a los inversores y prevenir el uso ilícito. Países como Estados Unidos y Japón han implementado regulaciones claras, mientras que otros como China han tomado medidas más estrictas contra el comercio de criptomonedas.
La claridad regulatoria es crucial para la adopción masiva, ya que proporciona seguridad jurídica y protege a los inversores contra fraudes y abusos. Por su parte, las instituciones financieras tradicionales como bancos y fondos de inversión están comenzando a adoptar criptomonedas y tecnologías blockchain. Esto incluye la oferta de productos financieros basados en criptomonedas y la integración de blockchain en sus operaciones diarias. Grandes empresas, por ejemplo como Tesla y PayPal, han comenzado a aceptar Bitcoin como medios de pago, y bancos como la JP Morgan han lanzado sus propias criptomonedas y plataformas de blockchain. El desarrollo de estas nuevas tecnologías y aplicaciones, como por ejemplo las también comentadas CBDC, también conocidas como monedas digitales de bancos centrales, y la integración de la blockchain en sectores como la salud y la gestión de cadena de suministro, indica que la evolución de las criptomonedas está lejos de terminar. Las CBDC, por ejemplo, podrían ofrecer las ventajas del dinero digital emitido por el Banco Central con la seguridad y eficiencia que ofrece la tecnología blockchain. Pero también es cierto que enfrentan desafíos muy serios con respecto a la centralización de dichas criptomonedas. Además, sectores como la salud están explorando el uso de la blockchain para la gestión segura de datos médicos y mejoras de trazabilidad en la cadena de suministro farmacéutico. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo en donde vamos a analizar las diferencias entre criptomonedas, tokens y otro tipo de criptoactivos. Un abrazo.